Pues hola familia, ¿cómo están? Hoy tenemos un tema un poco controversial, pero espero que nos ayude a reflexionar y sobre todo a sentar cosas en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana. La idea es que a través de estas pláticas y de las oraciones que tenemos en la semana podamos llegar a algo realmente certero, algo firme. No nos gustaría entrar a ser demagogos, como son muchas veces en la política, ¿verdad? Se dice mucho y realmente no hay fundamento. Hoy que vemos, pues hasta de repente presidentes diciendo cosas, prometiendo cosas que no pueden cumplir, pero las dicen. Entonces eso nos lleva a pensar que esa es demagogia. Igual en el cristianismo podríamos meternos en un sentido de demagogia al estar utilizando muchos términos cristianos sin tener un fundamento cristiano. Por lo tanto, queremos separarnos de la demagogia y acercarnos a la verdad de la fe. Queremos guiarlos a ustedes ya no en una cuestión de dogmas doctrinales, sino llevarlos a una realidad de una fe que sí funciona y que sí hace conforme a lo que decimos y no caemos en la demagogia. Y por lo tanto, con esto quiero invitarlos a reflexionar, como hemos estado mi esposa y yo reflexionando en todos estos días acerca de este tema, porque si vemos el Antiguo Testamento, vemos a un Elías, un Eliseo, haciendo milagros y prodigios tremendos, sanando, inclusive hasta resucitando muertos, pero fue un momento muy especial en la vida de dos personas. Si usted se ve, aunque hubo antecedentes de Moisés y de Abraham, hombres de fe que también se movieron en lo sobrenatural, son realmente muy pocas personas las que se movieron en la fe, porque era muy difícil tener esa comunión tan fuerte con Dios para poder ver los milagros. Porque la idea es que a todos nosotros que estamos en el foro necesitamos todos los días milagros. Somos un foro de personas muy necesitadas, gente que tiene cáncer, gente que tiene problemas económicos muy fuertes, personas que tienen problemas familiares muy duros, y queremos resolverlos a través de la fe, a través de una fe verdadera y no dogmática, y no utilizando términos demagógicos, sino términos bíblicos verdaderos, porque pues de repente podemos usar mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, y verdaderamente no es cierto. No hemos crecido tanto como para poderle ganar al enemigo esa batalla. Por lo mismo, queremos utilizar bien los términos y queremos llevarlo a usted en esa dirección. Lo difícil que era en el Antiguo Testamento para poder moverse en lo sobrenatural, porque estamos hablando de 4,000 años, donde hubo sí muchos milagros, pero realmente en 4,000 años son pocos milagros. Luego viene Jesús mismo, o sea, el Hijo de Dios, desciende del Padre, de la presencia del Padre, deja su trono, como dicen Hebreos, y se posa sobre la tierra, y él comenzamos a ver a través de su vida un sinnúmero de milagros. Creo que si usted suma los milagros de Jesús y de todo lo que se hizo en la vida de Jesús, son más que lo que veríamos en todo el Antiguo Testamento. Entonces, el poder de Dios descendió a través de Jesús, porque se manifestó la Trinidad en una manera muy, muy sobrenatural, con Jesús caminando sobre la tierra, sanando, librando, resucitando y librando personas aún de demonios en una manera muy fácil, como que se le dio. Entonces, en ese tiempo la Trinidad se movió con toda la libertad y con todo el poder posible. Pero al momento Jesús dijo: yo me tengo que ir a sus discípulos, y en eso aún yo creo que a usted también, como seguidor de Jesús, dijo: no te vayas. O sea, seguimos diciendo: ¿por qué te fuiste?
porque estabas tan padre lo que estaba sucediendo alrededor de Jesús que ahora lo extrañamos. Lo curioso es que Él dijo que nos convenía que Él se fuese, porque si no, no vendría sobre nosotros, dice ahí, el otro defensor. No vendría con nosotros el otro consolador. En algunas versiones lo traducen como consolador, pero en otras versiones lo tratan como defensor. Esto significa que el defensor, como dice ahí en Juan capítulo 14, versículo del 16 al 17, Él mismo dice, yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, por eso les conviene que yo me vaya. El Espíritu de verdad para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, la mayoría no lo conoce, pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Entonces, Jesús nos está diciendo que va a mandarnos otro defensor, otro consolador, el Espíritu de verdad que va a estar con nosotros como Jesús estuvo con sus discípulos. Entonces, ahí lo que nos está diciendo Jesús es que estuvo bien padre cómo nos movimos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la tierra. Hicimos en 3 años y medio cosas magníficas. Luego morí para que resucitara y ustedes pudiesen tener derecho a la vida eterna. Ese es su trabajo, su función, su misión básica de Jesús. Pero ahora le dice, les conviene que yo me vaya porque si yo me voy, entonces les voy a mandar a otro como yo. Cuando está diciendo otro, no es que es otro, no es les voy a mandar a Vero, aunque se parece mucho a Alberto como son los dos, pero ella sería otra. No, es lo que está diciendo, estoy mandando otro Alberto, otro Dios, pues, para que esté ahora en ustedes y con ustedes. O sea, que Él va a estar ya no solamente como Jesús que estuvo con los discípulos en forma corporal, sino que ahora va a estar dentro de nosotros y que Él ahora nos va a ayudar, nos va a defender, nos va a consolar, nos va a aconsejar para poder hacer las cosas que Jesús hizo. Entonces, pues la promesa está muy padre, porque decimos, entonces eso significa que ahora no solamente va a ser un Jesús, sino si Él, el Espíritu Santo, que es el defensor, que es el consolador, que es otro como Jesús, va a estar en mí, entonces vamos a ver muchos Jesuses y vamos a ver mucho más milagros que cuando Jesús estuvo, porque ahora somos muchos. La verdad, así lo pensamos cuando lo leemos, pero la realidad es otra. Cada vez hay menos personas que se mueven en sanidades, en milagros, en prodigios, cada vez vemos menos Jesuses. Y la idea es que fuéramos más Jesuses. Entonces yo y mi esposa nos preguntamos, a ver, Señor, ¿qué está pasando? Ese Paracletos, ese defensor, ese consolador, ese abogado defensor que dijiste que nos íbamos a mandar, pues está tratando de hacer la función, pero como que esto no está funcionando como lo habíamos pensado, por lo menos creíamos que lo habías dicho. Porque si Roberto, si Federico, si Luisito, si nosotros tenemos a ese Espíritu Santo, los milagros y los prodigios deberían de ser mucho más sencillos porque ahora tenemos a ese Jesús, a ese otro que viene siendo el mismo Jesús dentro de nosotros y al mismo tiempo Jesús dijo, y yo voy al Padre y estaré con el Padre a la derecha del Padre rogando por ustedes. O sea que tenemos un defensor en la tierra y tenemos un defensor en el cielo. Jesús está a un lado del Padre hablando bien de nosotros y el Espíritu Santo está dentro de nosotros diciéndonos cómo tenemos que presentarnos delante del Padre para que entonces los milagros y los prodigios y las cosas sobrenaturales que queremos que sucedan en nuestras vidas y en la vida de los demás sucedan.
Por eso es que en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado, aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor que es Jesucristo. Eso significa, mandó un defensor que esté con nosotros, un consolador, un defensor, y también mandó un defensor que estuviese a la derecha del Padre para que entonces podamos entrar ante el Padre con nuestros argumentos y el Padre diga: sí, hágase conforme a tu petición. Híjole, pues tenemos dos defensores, fíjese. Tan fuerte está esto, o sea, yo creo que somos tan pecadores, porque el Padre finalmente pensamos, es que qué duro es el Padre, entonces es que tenemos un fiscal acusador que es el diablo, que está diciendo: Alberto hace esto, Alberto hace aquello, eso no merece milagro, no merece esto, no merece aquello, pero el que está a un lado del Padre diciendo: no, pero Jesús, Alberto me recibió como su Señor y Salvador tal día, está tratando de hacer los cambios, y el Espíritu Santo me está diciendo: tú no hables ahorita, yo te voy a decir cuándo hables, y te voy a decir qué debes de decir ante el Padre para que finalmente las decisiones sean a favor de nosotros, y venga entonces se abran las ventanas de los cielos y caiga y se derrame sobre nosotros una serie de peticiones y de bendiciones que estamos pidiendo. Entonces tenemos dos abogados defensores que están aconsejándonos cómo podemos nosotros ganar cada uno de los juicios que tenemos delante de Dios. Y por lo mismo, ese es el concepto en el que hoy estamos tratando, porque debería de ser más fácil. Hemos visto muchos milagros en el foro, más de lo que podríamos haber visto en en otro lugar, en otras iglesias o en otros lugares que hemos estado. En el foro se han visto milagros increíbles, creativos, como veíamos lo de las vértebras que se formaron en forma sobrenatural, un milagro creativo, un pie que se formó, cáncer que se fueron, lupus que se fueron, etcétera. De todo tipo de milagros hemos visto, pero aún deberían de ser más, porque ahora tenemos a dos defensores: el Jesús que está a la derecha del Padre y el que está dentro de nosotros. Deberíamos de tener, puertas abiertas en una manera increíble. Y esto te lo estoy diciendo porque espero que tú también te metas a ver la palabra de Dios ya no como una forma de dogma o como una persona que está aprendiendo términos cristianos y los puedes usar demagógicamente, no. Lo que la idea es que tengamos aquí es que tengas algo firme en tu cristianismo, porque seguramente tú también te estás preguntando: ¿por qué no me sucede esto? ¿Por qué no recibo aquello? ¿Qué está pasando en mi vida? Y todo esto tiene que ver con una serie de cosas que tenemos nosotros que movernos a través de ese paracletos, de ese defensor, de ese consejero que nos dice. Fíjense lo que decía Jesús. Dijo: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? En estos versículos que tanto Juan 14, 15, 16 trae todo este diálogo, el Señor nos lo dejó escrito en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, 15, 16. Y lo que nos está diciendo es que va a ser tan evidente que Él ahora ya está a la derecha del Padre y que el Espíritu está dentro de nosotros. Va a ser tan evidente que va a poder dar testimonio. Esto es evidencia de que Él está con nosotros. La evidencia de que Dios está con nosotros o la evidencia de que está en el foro son los milagros. Son las sanidades, son los momentos prodigiosos, cosas que los hombres no podemos resolver, que Dios nos las resuelve en forma milagrosa. Eso significa evidencia, porque es lo mismo que Jesús le decía a sus detractores. Los religiosos de esa época decían: pero tú, ¿quién dices que eres? ¿Por qué dices que vienes de Dios? No me crean a mí, crean en las evidencias. Esto significa: crean en los milagros que estoy haciendo, cosas que el hombre no puede hacer, cosas que si yo no tuviese comunión con el Padre no podrían suceder. Por eso no crean en mis palabras, crean en mis evidencias. De la misma manera yo les digo: no podemos creer en el foro por creer en el foro. Crean
vean en las evidencias que suceden en el foro para que usted se siga conectando al foro y pueda ver los milagros y prodigios que Dios está haciendo actualmente. Esa es nuestra evidencia de que el Espíritu está en nosotros y de que Jesús está en el trono y de que Jesús está abogando delante del Padre a favor de nosotros. Pero la idea es que lo que nos dice finalmente en el capítulo 13, versículo 20 del propio Juan: les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Esto significa, si yo tomo del Espíritu a ese consolador, a ese defensor, y yo lo recibo, y dice, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Esto significa, el que recibe al que yo envío, al Espíritu Santo, me recibe a Jesús, y el que me recibe a mí, recibe al Padre. Entonces, la trilogía que trabajó perfectamente en la tierra en la época de Jesús, y hizo milagros, prodigios, y se movió de una forma preciosa del año 30 al año 33 y medio. Esa misma trilogía quiere hacerlo ahora en ti y en mí. Los milagros que tú necesitas tienen que ser fáciles, por decirlo de alguna manera. Vaya, deben de darse, pues, no fáciles, deben de darse. Y van a ser fáciles si tú y yo trabajamos con esta trilogía. 2 defensores, un juez que es el Padre y un acusador que es el diablo. Si nosotros funcionamos bien en esta oración, haciendo la oración conforme al Espíritu me inspira, y el abogado defensor que tenemos en el trono actúa a favor nuestro, y el juez justo está oyendo todas las pruebas y todas las cosas relevantes que le estamos diciendo, aunque el diablo esté en contra de nosotros, vamos a ganar ese juicio. Y vamos a ver milagros, y vamos a ver prodigios. Así es que, familia, tú tienes que hacerle caso al Espíritu en lo que tú tienes que cambiar. Dios es Dios de luz, en Él no hay tinieblas, ni arruga, ni mancha. No va a recibir lo tuyo a menos de que estés en la sintonía que te pide el Espíritu Santo que estés. Y el abogado defensor que está allá no va a defenderte nada más por defenderte, sino va a defenderte porque tú tienes argumentos adecuados para decir, me disculpo, perdón, hay arrepentimiento. Y el juez no va a ser engañado como se engañan los jueces de la tierra. A ese no lo puedes engañar. Si hay arrepentimiento, entonces el juez va a ver y van a suceder el milagro que tú quieres. Preocupados porque queremos ver el cáncer saliendo de tu vida, queremos ver tu prosperidad, queremos ver tu relación familiar buena. Preocupados por eso es que este mensaje espero que te ayude para lograr lo que tú estás pidiendo constantemente en casa. Y en esta comprensión del conocer a un Dios más interesado en que cada uno de nosotros experimentemos la revelación de la vida sobrenatural, ya dejando los rudimentos de la carne, como dice la palabra, sino verdaderamente entendidos de que hemos sido llamados a ser constantemente conscientes de estos defensores que caminan con nosotros, que están con nosotros, que permanecen en nosotros y cuán maravillosamente nos guardan del maligno, que evitan que nos toque, que hay un ejército acampando a tu alrededor permanentemente, que incluso te guía en el qué hacer y qué no hacer, cerrar puertas que puedan ser causa de tu desliz o que puedas recibir condiciones que afecten o dañen tu vida, tu salud, tu economía. Esas decisiones, ahí está invitándote a todos a venir y compartir las maravillosas realidad de conocerle a Él en la intimidad para que ahora podamos arrebatar esa
promesa que está escrita para que abunde en ustedes la gracia y la paz. Y en esa realidad, el conocimiento que tienen de Dios les va a llevar a experimentar a Jesús en ustedes. Ese Jesús ilimitado es el Espíritu Santo manifestando todo lo que Jesús es, pero tengo que hacerme consciente de quién ahora opera dentro de mí en su divino poder para darnos el conocimiento de aquel que nos llamó a su propia gloria y a su propia potencia, entendiendo que tengo que crecer, que no nada más es un conocimiento, sino un crecer en esa comunión diaria, en ese despojarme de mí mismo, en ese abundar, en un poner en obra esa fe que hoy me hace arrebatar. Hoy decido creer a lo que está hablando el Señor y pongo en práctica sus promesas, las hago mías y ya dejan de ser, como decía mi esposo, un eslogan o una demagogia. Me hacen hablar la palabra de vida y empiezo a creer que esa palabra de vida es para mí hoy, y empiezo a orar activamente en contra de a lo mejor un sueño que me está alertando de algo que pueda acontecer o de una palabra que me está indicando que pueda venir algo en mi contra, y que en ese momento también Dios está inundándonos de su naturaleza divina. Yo tengo que despojarme para que ahora esa naturaleza divina, como está escrita, pueda ser partícipe de todo lo que yo soy y pueda entender que estoy escondido con Cristo en Dios. Cuando lleguemos a esa impartición de que mi fe camina a recibir esa impartición permanente, Él, en su divino poder, me está impulsando a arrebatar aquello que me ha sido dado, porque dejo de ver con mis ojos naturales para abrir mis sentidos espirituales, para entender que ahora las amenazas, las contradicciones, las acechanzas, las condiciones, incluso familiares, los ataques, van a ser mayores, pero estoy entendido que en mí habita uno que ahora sí reconozco, me vence, es mayor que yo. Uno que está a mi alrededor y que constantemente me defiende, me recuerda que la sangre de Cristo me cubre, me esconde. Estoy escondido con Cristo en Dios y camino con un entendimiento sobrenatural y empiezo a quitar de mí aquello que estorba para añadir a mi fe virtud, a mi virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia ese afecto fraternal, al afecto fraternal, entender que camino en una virtud gloriosa, alcanzar ese amor del Padre que está a mi favor, porque el Padre está a mi favor. No nada más es un juez, es uno que me anhela a que camine en esa santidad, a que camine en esa verdad, a que camine en que me parezca más y más aquel que me posee el mismo Espíritu de Cristo Jesús, y tiene que ser manifestado y revelado en mí para arrebatar todas las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Amén.